Hola a todos y bienvenidos a la edición mensual del consultorio de finanzas personales. Primero que todo, disculpad porque lo hemos tenido que retrasar una semana de la fecha habitual que solemos hacerlo el primer miércoles de cada mes sobre las 7. Y nada, vamos a hablar hoy, como llegan las Navidades, llega a finales de diciembre y estaréis todos los que consultáis web de finanzas atiborrados de publicidad, de planes de pensiones, anuncios en la tele, carteles en el metro, en Renfe, en Atocha. Me encontré hace poco un anuncio de publicidad de planes de pensiones y os preguntaréis por qué llega esta estacionalidad de los planes y tendréis muchas dudas si os conviene o no tener un plan de pensiones. Pues en este consultorio de hoy tengo el placer de invitar otra vez por segundo mes consecutivo. No vas a ser habitual, pero tengo el placer de invitar a Fernando, que es uno de las personas que más tiempo lleva en Rankia y quizás una de las personas que ahora mismo haya escrito el artículo más leído de planes de pensiones de los últimos 2 meses. Entonces, bienvenido, Fernando. Gracias. Ya os digo, no, si tenéis pensado de que va a defender los planes de pensiones y os va a recomendar cuáles son los mejores del mercado, mejor para eso escuchadme un poco a mí y leer en Rankia, que hemos sacado varios artículos acerca de planes de pensiones que estén bien. Es decir, hoy es la oveja negra del programa y os va a decir la parte no tan positiva de los planes. Bueno, vamos a comenzar y para alguien que se acerca, lo primero que tendrá en mente es, pero bueno, explícame qué es un plan de pensiones. ¿Es algo distinto a lo habitual en lo que estoy acostumbrado a invertir o qué es? ¿Qué es el producto, Fernando, en sí, el plan de pensión? Pues básicamente es un fondo de inversión con un envoltorio distinto. Por dentro el producto es el mismo, es decir, pues hay una gestora que invierte en una serie de activos que pueden ser renta fija, renta variable, exactamente igual que un fondo. Hay algunos que son genéricos, hay otros que son de autor y hay otros que son específicos de un sector o de una zona. O sea, a todos los efectos es exactamente igual que un fondo de inversión. Las principales diferencias es, por una parte, un tratamiento fiscal que tiene, en el cual las aportaciones que se hacen tienen desgravaciones fiscales. En el momento en que haces la aportación tienes desgravaciones fiscales, después te llevas el palo cuando recuperas el dinero. Y luego, por otra parte, tiene también unas condiciones de liquidez muy, muy reducida, en donde básicamente tu dinero está prisionero hasta que te jubiles o hasta que se den una serie de circunstancias especiales como paro de larga duración o cosas así que solamente en el caso de que sean esas circunstancias podrías recuperar el dinero antes de jubilarte. Todas las principales diferencias son básicamente esas dos, la liquidez y el tratamiento fiscal. Entonces, básicamente, para que los usuarios que nos escuchen y es la primera vez que os acercáis a un plan de pensiones, lo que os están ofreciendo es un fondo de inversión, generalmente con unas comisiones algo distintas. Los planes de pensiones suelen tener comisiones algo distintas que el fondo similar que invierta la casa, con con unas condiciones de prima de liquidez, que es lo que le solemos llamar, de que no vas a poder sacar el dinero a no ser que ocurran las circunstancias especiales, y con las características que podréis ver de la distinta fiscalidad que tiene según los territorios. Pues aportaciones es cuando tú metes el dinero en el plan. Normalmente, la mayoría o sea, las aportaciones, si a alguien le interesa invertir en un plan de pensiones, como si le interesa hacerlo en cualquier otro producto financiero, lo lógico sería ir haciéndolas según vas teniendo ingresos. El que sus ingresos básicamente vengan de una nómina, pues lo suyo sería que tuviera todos los meses una pequeña aportación, ir invirtiendo cada vez un poco de dinero. Y el que los ingresos le vengan pues de cosas más irregulares, pues cuando tengas una entrada de dinero fuerte, pues entonces apartas una parte para los ahorros de la jubilación, sea en planes de pensiones o sea en cualquier otro producto. Sin embargo, típicamente lo que suele ocurrir es que la gente se pone a planificar la fiscalidad del año en diciembre, y entonces es en diciembre cuando los productos cuyo gancho es el tema fiscal, como ocurre con los planes de pensiones, pues es cuando va bien, porque en un año, sobre todo un año como este, en donde las bolsas han ido bien y la gente pues en general tiene más plusvalías que minusvalías, pues
tienen más interés en ir buscando qué hago para pagar menos impuestos cuando tenga que hacer la declaración de la renta entre abril y junio. Si sois como yo, el veintitantos de junio. Entonces eso, te pones a pensar qué hago, entonces pues, ¿qué puedes hacer para pagar menos impuestos? Pues está por una parte el vender productos que estén en pérdidas. Si el producto te sigue pareciendo interesante, vendes ese producto y compras otro muy parecido. Y puede estar también pues, el tema de hacer aportaciones a la hipoteca, en caso de que tengas una hipoteca, el ir reduciendo deuda. El tema de hacer aportaciones a planes de pensiones, básicamente esto es el sota, caballo y rey del cómo pago menos impuestos al año que viene. Entonces, ese es el motivo por el que las entidades financieras, sobre todo los bancos, empiezan a colgar carteles por todas partes diciéndole a gente sin conocimientos financieros que debería estar aportando al plan de pensiones. Sí, sobre todo es muy típico encontrar en estas fechas los típicos, no le voy a llamar publireportajes, sino titulares con gancho de cómo ahorrar 5.000 euros en tu declaración de la renta, cómo ahorrar, cómo pagar menos en la declaración de la renta. Y casi todo, hay otras maneras de optimizar la factura fiscal, pero casi todas van inclinadas a ábrete un plan de pensiones y con esto te podrás hacer grabar. Antes de llegar a la fiscalidad en sí, que quizás aquí donde puedo aportar un poco más en este asunto, me gustaría hablar del tema contingencias, aunque ya hemos pasado porque lo escucharemos muchas veces. Al final, el plan de pensiones, evidentemente, va vinculado a la edad de jubilación y la idea es que se pueda rescatar una vez se produzca la misma y puedas una serie de X de años. Entonces, existen unas contingencias que las contingencias son cuando se puede rescatar el plan de pensiones anticipadamente o en su momento. Y las contingencias al final son las siguientes. Jubilación, fallecimiento del partícipe, incapacidad laboral, dependencia severa. Están también las situaciones excepcionales que pueden suponer que se rescaten con menos de 10 años, que dan el cobro de la prestación, como son el que ya mencionaste, el desempleo de larga duración y la grave enfermedad. Y así, aportaciones también realizadas con al menos 10 años de antigüedad. Esto también es importante porque mucha gente se cree que cuando está parado de larga duración puede rescatar todo el plan. Y en sí no es así. Puedes rescatar las aportaciones que tengan al menos 10 años de antigüedad. Entonces, mucha gente piensa que esto es todo y se encuentra con este problema. Entonces, hay una ventaja, y esto lo discutíamos esta mañana cuando planteábamos de qué papel íbamos a hacer cada uno, y hay una ventaja grande que yo le veo a esta iliquidez. ¿A qué llamamos iliquidez? Es decir, durante estos años ese dinero que estás invirtiendo ahí no lo vas a poder tocar a no ser que pase alguna de estas contingencias. Entonces, una ventaja, y yo creo que es la única que me va a permitir hoy Fernando, de los planes de pensiones, es para la gente, y cada vez hay más. Ayer mismo leí un artículo que decía que el 90 y tantos % de los jóvenes destinaba, el 90% del sueldo de los jóvenes se destinaba a alquiler, es decir, no pueden ahorrar alquiler, a ocio, lo que sea. Entonces, la generación millennial, como le llaman, se está encontrando con un grave problema de ahorro por sus sueldos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un producto como este? Que si logras ahorrar una cantidad de dinero fija todos los meses y sin poder sacarlo, y te logras manejar tu economía doméstica con el restante, con el sobrante, puedes acumular, llegar a tu edad de jubilación y no haber pagado, como digo yo, el cafre de no haber ahorrado durante toda tu vida. Es decir, es como una obligación que te haces. Sí, que cualquiera me dirá, oye, ok, pero es que es muy tonto sentir que no vas a poder ahorrar 50 euros tú a no ser que los metas en un plan de pensiones, pero pasa y tener automático algo ahí como que me quitan todos los meses 50 euros, pues puede ser una vía para optimizar desde que un joven llega a una edad de jubilación con algo ahorrado. Aquí te dejo paso. A ver, sí, el punto este a mí me gusta. No concretamente con el ejemplo que tú has puesto, porque alguien que va muy apurado y que no consigue ahorrar porque el sueldo se lo está comiendo el alquiler, pues realmente si un mes ha conseguido ahorrar algo, podría pasar que al mes siguiente o al año siguiente ese dinero lo necesite para cosas realmente importantes, y tenerlo prisionero en un plan de pensiones no sé si es la mejor idea. Yo sí que lo plantearía
el tema de la liquidez como una ventaja en un perfil de gente que tiene un nivel de ingresos algo más alto que este que va tan justo, que realmente sí que puede ahorrar y que lo que pasa es que, pues, o bien es una persona de poca voluntad y que prefiere más ir un poco más al día, o que siempre salen cosas, o que a lo mejor, pues, yo qué sé, también el ahorro es cosa de dos, y a lo mejor tú ahorrarías, pero tu pareja quiere hacer la comunión del crío por todo lo alto. Y entonces, cuando alguien ya sí que realmente tiene margen para que el retirarse un dinero de forma absoluta no le vaya a hacer pasar apuros, pues sí que puede ser una protección respecto a gastos frívolos. En ese punto sí que coincido yo. Hay un par de puntos más también en el que los planes de pensiones son buenos, que lo comenté también en mi post de blog. Uno de ellos es que en caso de que te embarguen judicialmente, los planes de pensiones son inembargables. Entonces, el que esté metido en situaciones profesionales que lo pongan en riesgo de este tipo de cosas, pues lo puede considerar como una cobertura de largo plazo. Y luego, por otra parte, pues también hay gente que en su empresa, pues hacen planes de lo que tú aportes al plan de pensiones, yo te lo igualo. Entonces, claro, esto aquí cuando automáticamente te multiplican por 2 la aportación, es muy difícil que salga mal. Entonces, en ese tipo de circunstancias excepcionales, pues también sale a cuenta. Pero ya por lo demás, pues entre la escasa rentabilidad y el problema de la liquidez, que para la mayoría de las cosas es un problema, a mí ya me hacen menos Claro, gracia. claro. Entonces, a un punto importante porque siempre en este debate, y ya os digo, en el debate cuando queráis profundizar a un nivel aún superior, tendréis en el canal de YouTube de Ranking un debate entre Marcos Luque y José Luis Benito muy interesante, uno con una postura a favor y otro en contra, pero sí es cierto que es un punto más allá avanzado del conocimiento que intentamos impartir en el consultorio de finanzas personales, que es para personas que se acercan por primera vez y que quieren ordenar sus finanzas y que de conceptos financieros entienden poco. Un punto que siempre escucharéis acerca de esto y que ya hemos mencionado varias veces es ventajas fiscales, ventajas fiscales, ventajas fiscales. Entonces, ¿cómo se aplican? ¿Qué ventaja fiscal supuestamente tiene el plan de pensiones por ley? Y es que en la declaración del IRPF tiene una reducción. Recuerdo, una reducción no es lo mismo para, primero, un poco de fiscalidad. Reducción no es lo mismo que deducción. Las deducciones se aplican hacia el final de la renta y entonces ya afectan ya casi a tu saldo de ganancias de a pagar o a devolver. Casi llegan al último punto las deducciones. Las reducciones se aplican mucho antes en la escala de gravamen de la renta y implica, el plan de pensiones entra dentro de la base imponible general y te deduce de tus rentas del trabajo la menor de estas cantidades, la menor, esto es importante, o el 30% de la suma de rendimientos del trabajo de actividades económicas o lo que casi todo el mundo se sabe, que son los 8.000 euros anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que cobre de rendimientos del trabajo, vamos a pensar, 15.000 euros, solo, y esto es uno de los grandes errores que se comete con los planes de pensiones, solo podría reducirse el 30% de esa cifra. Y esa cifra que da es bastante inferior a los 8.000 euros. Es decir, que haya aportado 8.000 euros a un plan de pensiones una persona que tiene 15.000 euros de ingresos de rendimientos del trabajo al año, es un error. Es un error, sobre todo si lo ha hecho pensando de que se va a poder reducir toda esta cantidad. Entonces, ¿cuál es el límite más o menos? Los 24.000 euros. De 24.000 a 30.000 en rendimientos del trabajo, antes de quitarle otras reducciones y demás, equivalen más o menos a los 8.000 euros que te podrías reducir si aportas esa cantidad a planes de pensiones. Que luego hablas con muchas personas del sector y te dice que el porcentaje que utiliza, los 8.000 euros, que aporta casi 8.000 euros al año a planes de pensiones, es ínfimo, muy, muy bajito. Es decir, porque siempre está la discusión de que la gente se hace planes de pensiones por esto, pero que la media de aportaciones a planes de pensiones en España es bastante inferior a lo de los 8.000 euros anuales. Entonces, aquí en un punto, pero para terminar con la fiscalidad, es la ventaja ahora, la desventaja una vez que te jubiles, como es de la parte negativa, se la dejo a Fernando que la cuente. Bueno, yo en realidad no la voy a contar,
Porque, a ver, una cosa es la fiscalidad que dicen ahora que hay y otra cosa es la fiscalidad que realmente vaya a haber el día que nos toque a nosotros. O sea, la gente ahora se está sacando cálculos en base a cuando me jubile lo que me retendrán será no sé cuánto, sí, pero eso es con lo que dice la ley hoy. El tema es que la ley que te aplicarán será la que haya vigente cuando tú vayas a cobrar y no la que haya vigente cuando tú hiciste la aportación. Entonces, yo me temo que eso va a tener tendencia a empeorar, pues por un tema demográfico, simplemente la pirámide de población de España para cuando de aquí a 20 años va a parecer más una seta que una pirámide. Entonces, la parte de arriba va a estar muy mal, el tema de las pensiones va a ser crítico, va a ser completamente insostenible, de lo cual derivo un punto importante. Cuando yo estoy hablando de que los planes de pensiones tienen muchos inconvenientes y tal, la alternativa a los planes de pensiones es ahorrar por otra vía más rentable, no es no ahorrar, porque vamos camino de una jubilación en donde las pensiones que se están pagando ahora no se van a poder pagar porque es que no salen las cuentas, no es una decisión política de que determinado partido quiera o no quiera sostener las pensiones o quitarlas. Vamos camino a una reducción importante de las pensiones. Yo no sé si... Sobre todo el importe, porque mucha gente cuando habla del debate de va a haber pensiones o no, es decir, el importe que se paga ahora de pensiones, seguro que no. O a lo mejor es por la edad, no sé, a lo mejor dicen, pues bueno, el que quiera trabajar hasta los 75, sí. A partir de los 75 se podrá retirar con la paga completa igual que ahora, y el que no, pues lo mismo que hacen ahora. Si te jubilas antes, pues por cada año antes, tanto menos que te toca. ¿Por qué vía reducirán el gasto en pensiones? Eso yo no lo puedo saber. Pero lo que sí que está claro es que el que quiera retirarse a la misma edad que ahora no va a cobrar lo mismo que ahora. Porque es que no se puede, no es un tema de voluntad política, no salen los números. Entonces, perdón, me he desviado del tema, pero es que es un punto que realmente había que hacer hincapié. El tema es, cuando yo me vaya a jubilar, para lo cual probablemente falta mucho, pues habrá la legislación que haya. Por la tendencia esta de que las pensiones no serán sostenibles, pues de alguna manera, o sea por una parte irá con la tijera hacia lo que pagan y por otra parte irá también pues a incrementar los ingresos vía otros impuestos tal. Y a ver, yo intuyo que sobre todo si el gobierno que hay entra un poco más en un corte de izquierdas o algo de esto, podrían considerar que el que ya tenga pensiones privadas, a lo mejor no necesita tanto las públicas. Y entonces, por ahí tienes una vía muy cómoda para atacar con la fiscalidad de los planes de pensiones que tenemos ahora. Pero no solo eso, también hay otro tema. Hay muchas medidas de presión fiscal que son problemáticas porque o bien reducen la actividad, si tú subes el IVA, pues la gente compra menos y la economía se enfría, o hay otras medidas fiscales que tú a lo mejor podrías orientar más hacia ricos, que luego resulta que son fáciles de evadir porque la gente se lleva los patrimonios a otros sitios, o sea, si estamos hablando de fiscalidad de empresas, lo mismo, se montan sedes en otros sitios y se buscan la forma de evadirlo. Pero el dinero que está en planes de pensiones, que está bloqueado y que no se puede ir a ningún sitio, es muy fácil de morder y es un objetivo muy, muy goloso para la hacienda inquisidora. Entonces, a ver, la fiscalidad que hay ahora, pues es básicamente que tú puedes recuperar el dinero o en un golpe o en forma de renta periódica a lo largo de los años. Si tú la recuperas en forma de renta periódica a lo largo de los años, el tratamiento fiscal que hay ahora mismo es razonablemente bueno. Si la recuperas de golpe, tienes una base imponible muy alta, entonces tienes unos tramos de IRPF muy altos y entonces te llevas el palo fiscal y se desvanece el supuesto atractivo final que esto tenía antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, para alguien que lo recupere poco a poco, la fiscalidad sí que sería favorable a la hora de recuperarlo, pero claro, eso depende de muchos supuestos. Por una parte, el que tú lo sepas, porque aquí estamos hablando a gente que se interesa por finanzas y tal, pero todos esos carteles que ponen en los trenes y en los autobuses y en las ventanillas van dirigidos a gente que no sabe de finanzas,
que a lo mejor no tienen ni idea de que es más conveniente recuperarlo poco a poco en vez de golpe. Luego, por otra parte, está el tema de que tú realmente, además de saberlo, quieras. Porque, o lo necesites. claro, ¿Cómo lo necesitas el dinero? tú puedes estar en una situación de necesidad, puedes estar con problemas de salud y querer decir, pues oye, para lo que me queda lo quiero disfrutar ya. Puedes tener circunstancias personales que ahora mismo no somos capaces de anticipar. Entonces puede ser que tú, aunque sepas que fiscalmente es peor, pero tú quieres recuperarlo ya, porque quieres gastarte ya el dinero es mío y lo quiero ya. Y luego también otra cosa que puede pasar es que simplemente cambien la fiscalidad y no te den la opción de recuperarlo poco a poco, con lo cual en el momento que lo vas a recuperar, pues ya te dan el palo fiscal y ya todo el supuesto atractivo fiscal que tenía en el momento de contratarlo, ha dejado de tenerlo el día que te ha tocado a ti jubilarte. Y otro punto que también yo veo incluso más cercano en el tiempo será que el incentivo este de la reducción a los planes de pensiones privados desaparezca con una nueva iniciativa legislativa. Y entonces ya los que están dentro con un plan de pensiones pues se encontrarían con un escenario donde no lo pueden retirar sin penalización y tampoco tiene ningún sentido aportar porque ya no va a tener desgravación fiscal. Entonces, y aquí coincido con Fernando, hacer un plan de pensiones por objetivos fiscales y demás, a no ser en algunos territorios forales que sí tienen algunas características que en algunos casos, como siempre comentan, interesa o algún punto, es jugar demasiado con fuego porque si hay algo que cambia todos los años son los porcentajes de Hacienda, los porcentajes de cuándo aplican las normas y demás, y es tan fácil como redactar una ley y hacerlo, no es como las pensiones, por ejemplo, que están protegidas por el 135 de la Constitución, 135 no, por el límite de déficit y todo esto de la Constitución, que tienen una ligera protección que sabes que más o que menos algo pagarán o si no buscarán alguna solución. Pero el tema de los planes de pensiones privados al final sí queda a la libre disposición de los legisladores y ahí tanto los pueden incentivar con un gobierno muy liberalista y que busque vehículos para que la gente ahorre, o los pueden penalizar con tanto subiendo el tipo marginal a las rentas más altas, que es por donde va, yo creo, el asunto, y segundo, quitando los incentivos a los planes de pensiones. Una pregunta, Fernando. Vamos a entrar un poco en materia porque, claro, ya la gente más o menos entiende por dónde va el plan de pensiones, sus características básicas y demás. He estado mirando varios de los rankings de mejores planes de pensiones y es que hay un montón, infinidad de planes de pensiones y aquí el punto está como con fondos de inversión. ¿Qué características debería tener un plan de pensiones según el perfil inversor? Si necesitamos, cada inversor debería tener un perfil de planes de pensiones. ¿Ves de verdad los planes de pensiones sectoriales? Estoy viendo lista aquí de los mejores planes de pensiones y hay un BBVA Telecomunicaciones, como muy, muy sectoriales. Me he encontrado con muchos planes de pensiones en muy sectoriales. ¿Tiene sentido que las personas inviertan en una cartera a 30, 40 años en un sector que durante 30, 40 años pues quizás puede tener muchos vaivenes? Pues hombre, no tiene mucho sentido, en mi opinión, para el que va a invertir ahí, pero sí que tiene mucho sentido comercialmente para las entidades que montan esto. El BBVA sectorial de telecomunicaciones sale el primero, pues porque las telecomunicaciones han tenido un buen año y a ver, si tú te coges un objetivo de inversión muy diversificado, lo normal es que lo harás de media bastante bien, pero que nunca vas a ser el mejor. No se puede ser el mejor con diversificación. Entonces, en la medida en que tú generes productos de concentración de riesgo, sea por países, sea por sectores, sea por lo que sea, puntualmente vas a estar saliendo en los rankings como el mejor o como el peor. Sí, pero normalmente el que se mire quién ha sido el mejor del año pasado se va a encontrar un producto con un nivel de riesgo muy por encima de la media, que es el caso de sectoriales de estos. Entonces, claro, es una estrategia comercial, esto es lo que hay que entender. No es un producto bueno para una inversión de larguísimo plazo, el buscar concentración de riesgo, porque es que es una concentración de riesgo que tampoco te aporta una rentabilidad adicional, es simplemente pues el decir voy a jugar más fuerte. Y claro, esto es una jugada muy buena comercialmente para las entidades que quieren salir, el mejor del año ha sido el mío,
pues la forma de conseguirlo es esta, porque gestionando bien no lo sacan. Lo sacan eso, asumiendo riesgo. Como el riesgo es a costa del dinero de los partícipes, pues si sale bien, los partícipes ganan un montón y ellos ganan un montón porque salen los primeros ahí. Esto es una herramienta comercial súper potente. Y si sale mal, pues los partícipes palman y ellos, pues bueno, al que van a vender, le venden otro. Y no, el ser el peor para las entidades tiene muy poca penalización, pero el ser el mejor sí que tiene un cartel comercial inmenso. Y también hay que entender que muchas veces las entidades tienen sus planes de pensiones que comercializan fuera, digo entidades bancarias, y luego tienen sus planes de pensiones para empleados, directivos y demás, que cuando miréis las clases y las comisiones tienen muchísimas menos que las que ofrecen para el público. Entonces, otro punto importante es, vale, te haces un plan de pensiones a 20, 35 años, 40 años. ¿Cuántas comisiones te habrás dejado por el camino pagando un plan de pensiones caro en el mercado? Entonces, aquí otro punto y que se ha revolucionado sobre todo y que se empieza a hablar este año es el de los costes que tiene hacerte un plan de pensiones y ha aparecido una alternativa que son los planes de pensiones indexados. Es marketing, tiene sentido a largo plazo, juegan con ventaja al partir con menos comisiones. ¿Qué estructura de cartera te suelen hacer un plan de pensiones? Se diferencia de las carteras que ya te haces tú como fondo de inversión, como si inviertes en ellos en un robo-advisor. Me preguntaba, el plan de pensiones de alguno de los robo-advisors que conocemos, Indexa, Finicens y demás, si has podido mirarlo, ¿tiene diferencias con las carteras que ya tú te creas al invertir en esto? ¿O es solo un producto para aquellos que busquen la diferencia, el factor fiscal? No, básicamente es lo que decíamos antes. Los planes son un fondo de inversión con un envoltorio distinto y con los de los robo-advisors pues es básicamente lo mismo. Es el mismo producto que el robo-advisor te vende con la liquidez normal, pues empaquetada con liquidez restringida y tratamiento fiscal diferente. Entonces no son ni más buenos ni más malos que otros. El tema es que estos sí que casi siempre vienen con unos costes de comisiones y tal bajísimos, y esto, pues claro, cuando hablamos de un producto a muy largo plazo, pues es una ventaja muy grande. Luego, lo que sí que probablemente habría que ver es, dado que en planes de pensiones hablamos de horizontes de inversión muy largos, y como además la renta fija está en una situación malísima, pues lo lógico sería que fueran unos planes de pensiones con un nivel de riesgo, porque tienen una exposición grande a bolsa, más alto que lo que sea la media de lo que la gente tenga en sus carteras de inversión del robo-advisor. Es decir, si yo meto mi dinero a un robo-advisor y a lo mejor me sale con un nivel de riesgo 3, pues cuando meta el plan de pensiones, como sé que sí o sí va a estar muchos años, pues lo normal sería que con mi mismo perfil de inversor, pues me salía por lo menos un nivel 7, si no más. Entonces, la composición de los fondos de los planes de pensiones tendría que llevar más renta variable que el equivalente de los otros, pero porque es una cosa natural del horizonte largo, mucho más largo que los otros productos. Perfecto, sí, se entiende bastante bien. Aquí el punto donde tú pones siempre sobre el disparadero de, bueno, si ya pasas de este nivel del básico, del que ahorra porque no, si no se gastara el dinero y demás, tú siempre defiendes y abogas por crearte uno, su propia cartera, pensando como si fuera un plan de pensiones, aunque no tengas lo fiscal. Entonces, ¿por qué defiendes esta tesitura y para qué tipo de perfil o cuánto conocimiento se necesitaría para hacerte una cartera decente que pudieras replicar a un plan de pensiones o que tú la vieras como plan de pensiones? A ver, nivel financiero no se necesita, o sea, se necesita el mismo que para un plan de pensiones. Incluso te diría, planes de pensiones, la grandísima mayoría de los que hay por ahí son muy malos, sobre todo los que te van a colocar si tú vas a la ventanilla del banco. Entonces, alguien que quiera tener un plan de pensiones decente, pues tiene que saber encontrar gente que esté haciendo las cosas bien, que no sean dependientes de un banco, que sean entidades independientes, que estén jugándose el dinero de los propios que están metidos ahí. Y entonces, pues a partir de ahí llegas a unos cuantos productos que son razonablemente buenos,
pero que son una minoría muy minoritaria dentro de lo que es el espectro de los planes de pensiones y que desde luego no está ninguno de los más vendidos en España. Entonces, partiendo de la base de que para conocer un plan de pensiones, o sea, para sacar un plan de pensiones bueno, ya se necesita un nivel de conocimientos bien. Si tú no tienes ese nivel de conocimientos para el plan de pensiones, lo puedes hacer exactamente igual yéndote a fondos de inversión en vez de a planes de pensiones, o dejando el dinero en liquidez, que a fecha de hoy no te dan nada, pero eso no está tan mal como parece. O sea, la gente cree que si te dieran en un depósito un 4% sería una maravilla y que como te dan un 0, pues es un desastre. Pero la realidad es que si te dan el 4% en el depósito y la inflación está al 4%, vas a salir perdiendo porque de ese 4% Hacienda se te va a llevar un 0,8 y a ti te va a quedar un 3,2 y la inflación está al 4, estás perdiendo dinero. Si ahora el dinero te lo dan al 0 y la inflación está al 1, no sé exactamente, pero no está alta, pues estás básicamente lo mismo. Allí estabas perdiendo 0,8 puntos y aquí estás perdiendo un 1. Pero eso no es tan desastroso como parece, teniendo en cuenta que la inflación está controlada. Quiero decir, las alternativas que hay por ahí, sin tener conocimientos financieros, desde dejar el dinero parado hasta meterlo en fondos, incluso si alguien quiere picotear un poco de bolsa, pero que sea comprar y olvidarse, porque para cosas que no sean comprar y olvidarse sí que hace falta conocimientos financieros de verdad. Pero lo demás lo puedes hacer exactamente igual que harías con un plan de pensiones, y lo único que pasa es que sigues teniendo tu dinero disponible para, en caso de que tengas alguna necesidad, poder echar mano de él, que es una cosa que, salvo lo que decíamos antes, salvo el caso de personas que gastan más de lo que deberían de gastar, en general alguien que tiene cabeza para tener el dinero y no gastárselo si no hace falta, pues la liquidez es muy buena, porque uno puede tener situaciones personales en un momento dado que no te las esperas. Yo qué sé, imagínate que tienes un hijo y tu hijo necesita tratamientos de lo que sea, o que revientas el coche y el seguro no te lo cubre, necesitas otro preciso para ir a trabajar. En tu finca hay que hacer obras de la fachada y hay que poner 8.000 euros por vecino. Bueno, estamos poniéndonos en casos negativos, pero también puede darse casos positivos. Me sale la oportunidad de montarme un negocio que tiene mucho potencial. En la casa de al lado de la mía la están vendiendo por un precio muy bajo porque 10 años después pues el mercado inmobiliario se ha venido abajo y ahora podría comprar un piso que me encantaría tener para dárselo a mi hijo. Oportunidades de inversión, llega el día que la bolsa ha caído muchísimo, o del sector que sea. En cualquier momento te puede salir una oportunidad que, si tú tienes el dinero, pues la puedes aprovechar, y si no, no. Entonces, el haber metido el dinero en un plan de pensiones te lo deja indisponible. También hay que hablar mucho, que es una cosa que se me pasó en mi post, de los porcentajes. Porque si alguien tiene un 10% o un 5% de su cartera en un plan de pensiones, pues el no poder disponer de ese dinero no le va a suponer mucho problema en caso de que le salga una oportunidad o una necesidad. Pero si alguien el grueso de su ahorro lo va metiendo en el plan de pensiones, pues si tiene un problema no lo va a poder resolver con ese dinero, salvo que sea de los pocos de la lista que sí que lo permiten. Y si tiene una oportunidad, pues también se la va a perder, porque no va a poder disponer de ese dinero. A mí hay algo, y es una reflexión que ahora hacía mientras comentabas, que siempre me genera, no decir desconfianza, pero me hace reflexionar. Y me digo, cada vez que escucho a un gestor hablando, y siempre le hacen la típica pregunta, bueno, entre los productos de la casa, ¿cómo inviertes tú? ¿Qué porcentaje tienen? Siempre te habla de, tengo un 10, tengo un 20, tengo un 30 en los diversos fondos. Y nunca me dicen, tengo un 10 en el plan de pensiones de mi fondo. Entonces ya esto me da a entrever de que entre, sobre todo las gestoras pequeñas o medianas, que tienen productos de calidad en fondos de inversión, que muchas veces sacan el plan de pensiones más por un tema de que algún cliente o partícipe lo necesitará o lo querrá por temas fiscales y es un buen gancho para que lo tenga, que porque ellos mismos crean que es un producto adecuado y que necesitan dedicarle
la misma atención o el mismo, o para ellos mismos es interesante tenerlo. Siempre hablan de nuestro dinero lo tenemos en los fondos, pero nunca mencionan tengo un 10% en el plan de pensiones para mi jubilación y nada. Evidentemente, las condiciones económicas que pueda tener un gestor de fondos no es la misma que la que puedan tener sus partícipes en el 90% de los casos. Pero bueno, es algo que ahora pensando en varios de los fondos muy conocidos, de que nunca mencionan de que tengan algo en el plan de pensiones. No son los que no mencionan que tengan algo, es que cuando se ponen a hablar de los resultados que han sacado en el trimestre, sí, también si nombran el plan, lo nombran en lo último. En general, el plan de pensiones siempre lo consideran el hermano pobre. De todas maneras, estamos hablando justamente del nicho de los mejores planes de pensiones, a pesar de que sus propios gestores no le tengan demasiado cariño, pero al final tampoco hace falta que le tengan cariño, porque una vez que tú has hecho el análisis para el fondo, luego en el plan solo tienes que comprar lo mismo y ya está. Entonces tampoco es mucho problema. Yo, porque tengan el dinero en el fondo y no en el plan, pues lo único que te indica es a lo mejor que el tema de la iliquidez lo valoran correctamente y huyen del plan porque no les gusta tener su dinero bloqueado, pero yo no valoraría que realmente no crean en su plan, porque al final su plan y su fondo son hermanos gemelos, son como un espejo del otro. Sí, pero también yo creo que es cierto, ¿eh? Las posiciones que se compran para el fondo luego se replican en los planes de pensiones y son casi similares. Pero también está un poco el componente psicológico, es decir, sí, mucha gente de las que invierte en fondos aceptaría, de los que está dispuestos a invertir en fondos, acepta una caída de un 20% mal, la lleva mal, porque todos llevamos mal, un 15% en un fondo de renta variable lo asume, pero que un plan de pensiones te caiga un 15%, sabiendo que no puedes tocar el dinero, pues a ver, psicológicamente sería mejor porque supuestamente si ya confiaste en ese gestor, ok, pero yo no, en la foto no queda tan bien. La psicología es curiosa, es que realmente es así como dices, pero en realidad debería de ser al revés, porque sí, sí, el dinero que está en un plan de pensiones es a larguísimo plazo y que tenga baches a muy corto plazo, pues es mucho menos significativo que un dinero que yo tengo en fondos que a lo mejor lo puedo querer recuperar cuando pase algo. Sé que aunque quiera recuperarlo cuando pase algo, no voy a poder. Entonces es un sitio, el plan de pensiones es un sitio ideal para tener un nivel de riesgo más alto que otros y bueno, el nivel de riesgo a veces se traduce en caídas, pero debería de ser una cosa que se asumiera mejor que en otros productos que a lo mejor siendo más líquido, pues la caída me viene más mal porque a lo mejor yo necesito el dinero justo en el momento malo. Con el plan no pasa eso, yo no, si necesito el momento malo, como si lo necesito en el momento bueno, no lo voy a sacar. Así que las caídas deberían de ser tomadas con más calma en un plan de pensiones, siempre que se haya cogido un plan de pensiones con un nivel de riesgo alto, claro, porque si hablamos de caídas en un plan de pensiones que está en renta fija, yo comprendería mucho que la gente se lo tome mal. Y ojo, que no es descabellado, porque con los tipos de interés al cero, si un plan invierte en renta fija a largo plazo, porque las de corto plazo están dando rendimientos negativos, la renta fija de largo plazo es la que más va a caer cuando suban los tipos. Entonces, a mí no me cuesta nada imaginarme en un escenario de subida de tipos planes de renta fija cayendo un 10 o un 15%, y entonces a la gente ahí sí se le quedaría cara de sorpresa y de desagrado de decir cómo es que mi plan de renta fija ha caído esto. Y es un escenario que podría ocurrir. Pero si hablamos de renta variable, pues si la bolsa cae, que tu plan caiga, no debería ser algo tampoco demasiado... Es un escenario normal y que tiene que ocurrir varias veces a lo largo de la vida de un trabajador hasta que se jubila. Exacto. Pues nada, es un tema interesantísimo. Seguramente generarán muchísimas dudas. Os dejo, como siempre, mi mail, luisangel@rankia.com. Me pueden encontrar por el foro, a Fernando en su blog también. Y sí os recomendaría cosas básicas. Si queréis seguir aprendiendo de planes de pensiones para un nivel muy básico, podéis consultar el blog de Juan Díaz. Es un inversor particular que ha decidido compartir lo que poco que conoce o mucho que conoce acerca y lo que ha averiguado sobre el tema de una forma didáctica en vídeos, y para alguien que no tenga ni ideas, la verdad que explica muy bien planes de pensiones y cómo invertir. Luego, como os digo, si queréis dar el siguiente paso, tenéis muchísimo material en la hora y media que estuvieron Marcos Luque y José Luis Benito, creo, debatiendo acerca uno a favor y otro en contra de los planes de pensiones.
Y luego, ya si os gusta la polémica, pasaros por el blog de Fernando, leer sus artículos acerca de la visión que da acerca de las pensiones en España y los planes en su último artículo que escribió. Y ahí podréis encontrar puntos a favor y puntos en contra del mismo y debatir, que al final es lo que estamos en el conocimiento que se comparte y que se debate, seguramente está más la verdad que en otro. Muchísimas gracias, Fernando. En el de enero seguro que no te robo tiempo, que vais hasta arriba y soy yo que voy robando tiempo. Buscaré algún otro colaborador y en enero siempre son temas más de, bueno, en qué invertimos en 2020, cosas así que suele quedar bien o demás, o cómo enfrentamos el año. Y desearte gracias por venir, felices fiestas a ti, a tu familia y que 2020 en inversiones sea mejor que de 2019, que entonces ya sería muy bueno. Eso va a estar difícil. No, pero a ver, ya que si me permites, antes de cerrar esto, yo sí que quería cerrar pidiendo a la gente que tengan presente el tema de ahorrar para la jubilación, sea con planes de pensiones o sea con otras vías. Yo probablemente recomendaría más otras vías, pero sea como sea, tener presente eso, que lo más importante es que cuando llegue la jubilación, el que haya podido guardarse algo va a estar mucho mejor que el que no. Muchísimas gracias a todos, felices fiestas. Escribid, no tengáis miedo de escribir las consultas, tener un poco de paciencia, las respondo en el tiempo que puedo, que soy uno solo y llevo mil cosas, pero escribid y que si no tengo las respuestas os guío a quien pueda encontrarlas. Un saludo, felices fiestas y nos vemos en enero.